Buenos días a todas y todos. Les habla Marcos Ezequiel Audicio desde la cabina de transmisión de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia. Está sintonizando Chillet, Conectando Nodos, el espacio radial de ingeniería y sociedad producida por y para la comunidad chaqueña. Chillet significa lechuza en la lengua Quo, idioma de los pueblos originarios que habitan esta región desde hace miles de años. La lechuza, símbolo ancestral de sabiduría reflexiva, de visión nocturna, penetrante, de contemplación cuidadosa del mundo. Así nos autodenominamos, profundos reflexionadores, capaces de ver todo lo que otros no ven, de iluminar lo que permanece en la oscuridad del desconocimiento. Hola a todos y todas, soy el autor de Jesús González. Qué honor y qué alegría encontrarnos en este espacio de comunicación diseñado especialmente por y para ustedes, para la comunidad educativa y social de la región. En tiempos de transformación digital acelerada, de incertidumbre sobre el futuro del trabajo y de crisis climática visible en nuestros propios territorios, queremos llevar adelante una conversación honesta, crítica y necesaria. Una conversación que no simplifique la complejidad, pero que tampoco la haga inaccesible. Hoy vamos a reflexionar juntos sobre nuestra responsabilidad como futuros ingenieros. Vamos a conectar esos nodos invisibles pero vitales que relacionan la tecnología con la sociedad, la ingeniería con la política, la innovación con la ética, y vamos a hacerlo desde la trinchera de la universidad pública, desde la perspectiva de una institución que nace con un mandato específico: transformar, democratizar e incluir. Exactamente, Lautaro. Este podcast no es una disertación académica remota de Ivory Towers. Es una conversación de estudiantes de ingeniería preocupados por el mundo que estamos construyendo, preocupados por el tipo de profesionales que queremos ser y convencidos de que la reflexión antes de la acción es fundamental. Ahora queremos abordar algo conceptual que a muchas personas le cuesta entender. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología? ¿Por qué en el lenguaje cotidiano, en los medios de comunicación, a veces se usan como sinónimos? Sí, y eso es un problema porque son cosas distintas. Tienen lógicas diferentes, tiempos diferentes, objetivos diferentes. Entender esa diferencia es fundamental para entender el mundo en que vivimos. Podríamos empezar con la ciencia y con una simple pregunta. ¿Qué es la ciencia? La ciencia, en su sentido más puro, es la búsqueda desinteresada de conocimiento sobre cómo funciona el mundo natural. Un científico se hace preguntas: ¿por qué cae la lluvia? ¿Cómo se producen las células? ¿Cuáles son las propiedades de un material desconocido? El objetivo es comprender, explicar, entender los fenómenos naturales. No necesariamente tiene que haber una aplicación práctica inmediata. El premio es el conocimiento mismo, la comprensión. Ejemplos históricos de eso serían los científicos que estudiaban la radiactividad sin saber que eventualmente eso permitiría tanto energía nuclear como medicina con isótopos. O los matemáticos que estudiaban números primos sin imaginar que eso sería la base de la criptografía moderna. Exacto, la ciencia es, en algunos casos, juego intelectual puro, exploración, curiosidad sistemática, y eso está bien, porque muchas aplicaciones prácticas han surgido de investigación científica inútil en apariencia. Ahora podemos preguntarnos entonces, ¿qué es la tecnología? La tecnología es la aplicación práctica de conocimiento científico. Es cuando cogemos lo que los científicos descubrieron y lo usamos para resolver problemas o crear herramientas. La tecnología es orientada hacia objetivos concretos: producir algo, resolver algo, mejorar algo. Entonces, si la ciencia pregunta, ¿cómo funciona la fotosíntesis? La tecnología pregunta, ¿cómo usamos el conocimiento sobre la fotosíntesis para crear esos paneles solares más eficientes? Exactamente, la tecnología es utilitaria y está bien que lo sea, pero es importante entender que la tecnología depende de la ciencia. Sin el conocimiento científico no hay base para la innovación tecnológica. Ahora viene la complicación. En el mundo contemporáneo, esa distinción limpia entre ciencia pura y tecnología aplicada se ha desdibujado. Y hablamos de tecnociencia. ¿Qué es eso? La tecnociencia es cuando la investigación científica y el desarrollo tecnológico están entrelazados, cuando se potencian mutuamente, cuando no puedes realmente distinguir cuándo termina uno y dónde empieza otro. Y además, ambos están motivados por los intereses económicos. ¿Podrías darnos un ejemplo actual? Por ejemplo, pensemos en la industria farmacéutica. Un laboratorio farmacéutico grande hace investigación científica sobre proteínas, sobre mecanismos bioquímicos, pero esa investigación está financiada pensando en desarrollar medicamentos lucrativos.
El objetivo no es la ciencia pura, el objetivo es la innovación tecnológica orientada a las ganancias económicas. Entonces, hay una contaminación de la ciencia pura por intereses mercantiles. Exactamente. Muchos críticos dicen que el conocimiento científico, que debería ser una empresa cooperativa de la humanidad, se está volviendo cada vez más privatizado, cada vez más orientado hacia las ganancias corporativas. Eso tiene implicaciones profundas. ¿Qué se investiga? Lo que es más rentable, no necesariamente lo que es más importante socialmente. ¿Quién accede al conocimiento? ¿Quién puede pagarlo? No toda la humanidad. Y aquí emerge el concepto de ciencia abierta como respuesta política a esto. La ciencia abierta dice, el conocimiento producido con fondos públicos debe ser público. Los datos de investigación deben estar disponibles, el software científico debe ser de código abierto. El conocimiento no puede ser un bien privado de corporaciones. ¿Qué implica eso en la práctica? Implica publicar artículos en revistas de acceso abierto, no en revistas costosas, solo accesible para universidades ricas. Implica compartir datos brutos de investigación. Implica que si una universidad pública financiada con dinero de los impuestos investiga algo, este debe estar disponible para toda la sociedad. Eso suena como un movimiento político, no solo académico. Efectivamente, la ciencia abierta es fundamentalmente política. Es una toma de posición sobre quién controla el conocimiento, sobre quién se beneficia, sobre cómo el conocimiento debería circular en la sociedad. ¿Cómo se conecta eso con la divulgación científica? La divulgación científica es una herramienta clave en la ciencia abierta, porque no es suficiente que el conocimiento esté disponible en Internet si está escrito en lenguaje técnico incomprensible. Para la gente común, la divulgación traduce, explica y hace accesible. Entonces, este podcast es un acto de divulgación científica, es un acto político de democratización del conocimiento. Así es, cuando hablamos hoy sobre ingeniería, sobre la IA, sobre sostenibilidad, estamos intentando que este conocimiento no quede encerrado en libros de universidad, estamos democratizándolo. Cambiemos ahora hacia un territorio que nos afecta directamente, Lautaro. Las problemáticas ambientales. Porque nosotros como ingenieros en sistemas tenemos a menudo la ilusión de que no contaminamos porque trabajamos con código, con datos, con cosas virtuales. Y esta es una ilusión peligrosa, porque detrás de toda virtualidad hay infraestructura física masiva que consume recursos naturales, que genera contaminación. Empecemos con el caso más evidente, los centros de datos. Explícanos qué son los centros de datos. Los centros de datos son instalaciones físicas enormes donde están servidores que almacenan toda la información de Internet. Cuando subes un archivo a la nube, cuando usas un servicio como Gmail o Google Drive, este se almacena en un centro de datos a algún lado del mundo. Google, Amazon, Microsoft y Facebook, todas las megas corporaciones tecnológicas tienen centros de datos distribuidos globalmente, algunos en Argentina, incluso en Buenos Aires. ¿Y cuál es el impacto ambiental? Es gigante. Un centro de datos típicos consume megavatios de energía eléctrica constantemente. Estos servidores generan calor masivo, así que requieren sistemas de refrigeración que consumen agua en cantidades enormes. En algunas regiones, los centros de datos compiten directamente con comunidades locales por agua. ¿Hay ejemplos concretos? Sí, por ejemplo, en Irlanda, un centro de datos de Google requería tanta agua que comunidades locales se movilizaron. En Arizona, un centro de datos en el desierto requería cientos de millones de litros de agua al año, en una región donde el agua es un recurso escaso. Entonces la nube, que suena tan limpia, tan etérea, en realidad tiene una huella material enorme. Exacto. Y respecto a energía, si esa energía viene de combustibles fósiles, cada búsqueda en Google, cada email que envías, cada archivo que subes contribuye a emisiones de óxido de carbono que contribuye al cambio climático. Las corporaciones dicen que usan energías renovables. Y sí, muchas invierten en energía solar y eólica. Perdón. Eh, pero la realidad es que consumos energéticos totales siguen siendo masivos. Además, hay competencias por recursos renovables limitados. Es decir, que la tecnología no es neutra ambientalmente. No, no es neutra. Cada decisión técnica tiene implicaciones ambientales y nosotros como ingenieros en sistemas tenemos responsabilidades sobre eso. Cuando diseñamos un sistema que consume datos masivamente, estamos decidiendo contribuir a esa demanda de energía. ¿Hay otras problemáticas ambientales en tecnología?
Sí, por ejemplo, la obsolencia programada y la basura electrónica. Las empresas de tecnología diseñan dispositivos con ciclos de vida intencionalmente cortos. Las baterías de smartphones se degradan, el software se vuelve incompatible, los procesadores envejecen y así la gente tiene que comprar dispositivos nuevos constantemente. ¿Y eso a dónde va a parar? A montaña de basura electrónica. Cada año se generan millones de toneladas de e-waste y esto contiene materiales tóxicos, por ejemplo, el mercurio, el plomo y el cadmio, que se envía principalmente a países pobres donde se desmonta de manera precaria, sin protección ambiental o laboral, contaminando suelos y el agua. Es un problema de justicia ambiental global. Exactamente, los países ricos consumen electrónica, la descartan y los países pobres sufren contaminación. Además, la extracción de materiales primas para electrónica también es ambientalmente destructiva. La minería de cobre, de oro, de minerales raros genera devastación ambiental en regiones como el Congo, la Indonesia y Perú. Entonces, ¿todo el ciclo de vida de la tecnología es ambientalmente problemático? Sí, desde la extracción de materia prima, pasando por la fabricación, el transporte, el uso y hasta el descarte, hay impacto ambiental en cada fase. ¿Qué podemos hacer los ingenieros? Por ejemplo, ser consciente de esto, principalmente diseñar sistemas eficientes energéticamente, pensar en la durabilidad, la reparabilidad y la reutilización, cuestionar obsolencia programada y también apoyar a movimientos por derecho de reparación. Por ejemplo, en la Unión Europea hay legislación que obliga a empresas a hacer disponibles piezas de repuesto. Si tu smartphone se rompe, tienes el derecho de repararlo en un lugar en vez de comprar uno nuevo. Eso sería una revolución. Es empezar a pensar en la tecnología no como descartable, sino como algo que dura, que se cuida, que se repara. Es una mentalidad completamente diferente a la que nos enseña el capitalismo consumista. Ahora abordemos algo que a veces no se conecta intuitivamente con la tecnología, pero que es absolutamente fundamental. Género y diversidad. Sí, porque cuando hablamos de problemática en ingeniería, a menudo pensamos en problemas técnicos, en deficiencia de software, en bugs, pero a veces el problema más fundamental está en quién está en la sala tomando decisiones. Explícanos eso. Claro, por ejemplo, las carreras de ingeniería, especialmente sistemas de informática, son dramáticamente masculinas. En Argentina, la proporción de mujeres en ingeniería de sistema está alrededor de 20 a 25%. En algunos países europeos es apenas un poco menor. ¿Por qué es un problema? Porque los equipos de desarrollo son homogéneos. Cuando no hay diversas perspectivas, el producto final inevitablemente tiene sesgos. Y no estoy hablando de sesgos abstractos, estoy hablando de un problema muy concreto. ¿Podrías darnos unos ejemplos? Claro, por ejemplo, pensemos en salud. Históricamente, los medicamentos fueron testeados principalmente en hombres. Los síntomas de infarto de mujeres son diferentes a los síntomas en los de los hombres. Por décadas se enseñan que solo los síntomas masculinos y el resultado de esto es que mujeres mueren más frecuentemente de infartos porque no se reconocen los síntomas. Lo mismo pasó con crash test de autos que se utilizaban maniquíes masculinos. Los autos se diseñaban basándose en los cuerpos masculinos. Las mujeres tenían entonces una mayor tasa de lesiones en accidentes. Eso es una consecuencia de la falta de diversidad. Exactamente. Ahora apliquemos esto a una tecnología. Si un equipo de desarrollo es solo de hombres, qué no se puede estar viendo? ¿Qué necesidades de mujeres no van a anticipar? ¿Qué interfaces no van a ser accesibles? ¿Podrías darnos unos ejemplos de sistemas? Claro, por ejemplo, pensemos en reconocimientos faciales. Muchos sistemas de reconocimiento facial son menos precisos con mujeres, especialmente mujeres de tez oscura. ¿Por qué? Porque cuando entrenamos principalmente, estos lo hacemos con datos de rostros de hombres blancos. Si hubiera habido mujeres en el equipo, probablemente hubiera insistido en datos más diversos. Eso es una falla técnica que surge de homogeneidad demográfica. Sí, y tiene implicaciones bastante serias. Si este sistema se usa en seguridad, en vigilancia e identificación criminal, estás amplificando discriminación. Le estás dando autoridad tecnológica a prejuicios humanos.
Entonces promover igualdad de género en ingeniería no es solo justicia social, es también mejorar la calidad técnica. Así es, un equipo diverso produce código mejor, produce sistemas más robustos y sobre todo produce soluciones que funcionan para más gente. ¿Pero qué hay que hacer para lograr esto? Primero, tenemos que reconocer que el problema existe. Muchas personas en el campo niegan que haya problemas de género. Dicen que a las mujeres simplemente no les interesa la tecnología. Y esto es falso. Lo que pasa es que hay barreras estructurales. Mujeres niñas son desalentadas a estudiar matemáticas. Las escuelas perpetúan estereotipos de que la tecnología son para los hombres. Hay acoso y discriminación en el espacio de tecnología. Hay falta de mentoras mujeres. Hay sesgo de contratación. ¿Qué pueden hacer las universidades? Fomentar, por ejemplo, el ingreso de mujeres a la carrera de ingeniería, crear ambientes seguros, libres de acoso, tener docentes y mentoras mujeres que den ejemplo, revisar currículos para asegurar que representen perspectivas diversas. Por ejemplo, aquí en la Facultad de Resistencia hay iniciativas de eso, hay docentes que están trabajando sobre género, pero hay mucho camino por recorrer todavía. ¿Y los individuos? ¿Qué podemos hacer? Más que nada ser consciente, cuestionar nuestros propios sesgos, ampliar deliberadamente los equipos, crear espacios seguros y escuchar voces que históricamente ha sido marginada, eso es trabajo diario, es vigilancia constante. Hay un contexto económico enorme que subyace todo lo que hemos estado hablando, la economía del conocimiento. Sí, porque vivimos en un mundo donde el conocimiento, la información, la innovación son recursos más valiosos. A diferencia de hace 100 años, cuando la riqueza estaba en las tierras, en recursos naturales y en industrias manufactureras. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que los países que controlan la tecnología avanzada van a ser los países ricos, que produzcan know-how a ser líderes económicos. Los que dependerán de importar tecnología van a ser dependientes periféricos. ¿Dónde está Argentina en eso? Argentina, en este caso, está en una posición intermedia. Tenemos capacidad de producir tecnología, tenemos profesionales calificados, pero también dependemos de importaciones tecnológicas. Dependemos de lenguaje de programación inventados de afuera, de plataformas y herramientas de software diseñados en Silicon Valley. ¿Por qué es un problema? Porque eso crea dependencia. Si Argentina no puede desarrollar sus propias soluciones tecnológicas, queda sujeta a decisiones de corporaciones extranjeras. Esto afecta al precio, afecta a la seguridad de datos y afecta a su soberanía. ¿Cómo se combate esto? Con soberanía tecnológica. Esto significa invertir en investigación y desarrollo local, significa formación de ingenieros capaces de adaptar, modificar y crear tecnología, y significa promover software de código abierto. ¿Cuál es el rol de la universidad pública en eso? Es muy fundamental. La universidad pública forma profesionales, es donde se hace investigación, es donde se desarrolla el conocimiento que después impulsa la innovación. Si Argentina quiere soberanía tecnológica, tiene que invertir en universidades públicas, que tienen que retener sus profesionales, tienen que crear ecosistemas de emprendimiento tecnológico local. Pero hay un problema. Argentina invierte poco en investigación y desarrollo, comparado con países desarrollados. Como porcentaje del PBI, estamos muy atrás. Exacto. Y eso es una decisión política, es decir, los gobiernos priorizan otras cosas, aceptan la dependencia tecnológica. ¿Qué deberíamos hacer? Presionar para más inversión en ciencia y tecnología, apoyar iniciativas en startups tecnológicas locales, valorar a profesionales argentinos en lugar de simplemente incentivar a emigrar. Porque hay un problema de fuga de cerebros. Muchos ingenieros argentinos se van a trabajar afuera, donde hay salarios más altos, donde hay recursos, y esto debilita la capacidad local. ¿Es una decisión individual responsable emigrar? Esto es bastante complicado. Individualmente es comprensible, si ganas 3 veces más en Silicon Valley que en Buenos Aires, la decisión es racional, pero colectivamente si todos los mejores se van, el país pierde capacidad. ¿Hay manera realista de retenerlos? Claro que sí, por ejemplo, los salarios competitivos ayudarían, pero también ambiente de trabajos y recursos para la investigación y la posibilidad de trabajar en problemas importantes. Si puedo trabajar en startup,
puedo trabajar en una startup argentino resolviendo problemas locales, eso también puede ser atractivo aunque gane menos. Llegamos ahora a lo que probablemente es el tema más candente en la tecnología en 2026, la inteligencia artificial. Y es apropiado que hablemos de IA de manera crítica, porque la IA está siendo promovida como solución a casi todo. Educación, salud, administración pública, pero también hay riesgo enorme que a menudo no se menciona. Primero, seamos honestos. Nosotros mismos usamos IA en la producción de este podcast. Utilizamos modelos de lenguaje para ayudar a organizar ideas, para expandir argumentos, entonces no estamos en posición de rechazar la tecnología, pero sí estamos en posición de cuestionar cómo la usamos. Exacto, la pregunta no es, ¿deberíamos usar la IA? Sino, ¿cómo la usamos críticamente? ¿Cómo la usamos de manera que amplíe capacidades humanas sin reemplazar el juicio humano? ¿Cuáles son los riesgos? Hay demasiados, pero el más fundamental es que es el de los sesgos. Los sistemas de IA se entrenan con datos, esos datos encima contienen los sesgos de la sociedad con que los produjo. Necesitamos un ejemplo más concreto. Claro, por ejemplo, en 2015 Amazon desarrolló un sistema de IA para hacer currículos, eh, screen, es decir, para filtrar currículos de candidatos a empleo. El sistema fue entrenado con datos históricos de contratación de Amazon, pero esos datos reflejaban las decisiones de contratación humana de décadas que habían sido discriminatorias contra las mujeres. El algoritmo aprendió esos patrones, entonces rechazaba automáticamente currículos de mujeres. Amazon tuvo que descartar entonces este sistema. ¿Y qué lección hay ahí? Que los algoritmos no sean objetivos. Son tan sesgados como los datos que les entrenan. ¿Y por qué están automatizados? Porque tienen autoridad tecnológica. Los egos se amplifican. ¿Podrías darnos otro ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial. Fue un escándalo en Estados Unidos. Un hombre negro fue arrestado incorrectamente porque un sistema de reconocimiento facial lo identificó erróneamente como sospechoso. El sistema había sido entrenado mayormente con rasgos blancos. ¿Y qué le pasó al sistema? Nada, realmente. La policía siguió usando el sistema sin garantías de precisión. Eso es porque en Estados Unidos no hay regulación fuerte sobre el sistema de la IA en vigilancia. En contraste, la Unión Europea está regulando más. ¿Sí? La propuesta en la Unión Europea sobre la IA busca prohibir aplicaciones de IA de altísimo riesgo, como reconocimiento facial en espacio público, a menos que sean sumamente precisas y supervisadas. Eso suena muy sensato. Sí, suena muy sensato, pero es necesario para la tentación de usar la IA, para automatizar decisiones sin considerar la consecuencia. ¿Cuál es el riesgo más grande con IA? Para mí, la desinformación. Sistemas de IA pueden generar textos, imágenes y videos falsos, indistinguibles de los reales. Deepfakes de políticos diciendo cosas que nunca dijeron, noticias falsas escritas por algoritmos. ¿Cómo podría uno defenderse? Y eso es todo un desafío. Educación mediática es parte, pero también necesitamos regulación. Necesitamos que el sistema de IA sea transparente, que podamos auditar cómo funcionan. Necesitamos responsabilidad legal. ¿Cuál es entonces el uso apropiado de la IA? La IA debería ser un asistente a la inteligencia humana, no un reemplazo. Debería ampliar capacidades, no sustituirla. Un médico usando IA para ayudar a diagnosticar, pero el médico haciendo la decisión final. Un abogado usando la IA para buscar jurisprudencia, pero escribiendo él su argumento. Un escritor usando IA para expandir ideas, pero decidiendo qué es publicable. Entonces la IA es una herramienta, no un oráculo. Efectivamente, y eso exige que los profesionales mantengan autoridad, que cuestionen y que validen críticamente. Cerramos con una reflexión que engloba todo. Ética profesional, porque al final nosotros somos los actores. Somos nosotros los que vamos a escribir código, diseñar sistemas, tomar decisiones. Así es, y es fácil decir, yo solo soy un programador, hago lo que me piden, pero es una abdiciación de responsabilidad, porque cada línea de código que escribimos tiene impacto. ¿Qué significa ser un ingeniero ético?
Significa entender que tus decisiones técnicas tienen consecuencias éticas. Significa cuestionar. Cuando se te pide algo, tienes que saber que es dañino. Significa que es un conjunto de valores que guíen tu trabajo. ¿Podrías darnos un ejemplo? Por ejemplo, un ingeniero que se le pide construir un sistema de vigilancia masiva puede decir, yo solo hago lo que técnicamente es posible, que otro decida en la ética. O puede cuestionar, ¿este sistema va a vulnerar privacidad? ¿Va a ser usado discriminatoriamente? ¿Cuáles son las consecuencias? Si la respuesta es que sí, ¿qué va a ser dañino? En- entonces, tiene que negarse a participar o trabajar para cambiar el proyecto desde adentro o hacerlo público o también buscar empleo en otro lado. Hay varias opciones. Pero eso es difícil, te pone en conflicto con el empleador. Claro, es difícil, pero es la diferencia entre ser un técnico y de ser un profesional. Un técnico simplemente ejecuta, un profesional tiene la responsabilidad ética. ¿Cómo se desarrolla esa conciencia ética? La cátedra Ingeniería y Sociedad está pensada para eso, para hacernos reflexionar, para hacernos entender que todo lo que hacemos está embebido en contexto social, político y ético. ¿Cuáles son los principios éticos fundamentales para un ingeniero? Transparencia, honestidad y responsabilidad por consecuencias. Considerar impacto en vulnerables y rechazar la corrupción. Decir la verdad en cuando es incómodo. Eso requiere coraje. Sí, pero es coraje que desarrollamos y que practicamos. Cada decisión pequeña, cada vez que cuestionamos, cada vez que decimos no, estamos construyendo ese carácter. Y creo que eso es lo que nos propone esta cátedra, ser ingenieros con carácter, con valores, con compromiso con la sociedad. Exactamente. Hemos recorrido un camino extenso en estos 30 minutos. Hemos hablado de historia, de conceptos, de problemáticas concretas, de futuro. Desde la universidad pública hasta la inteligencia artificial, desde la sostenibilidad ambiental hasta la ética profesional. Hemos intentado recorrer esos nodos invisibles pero vitales que vinculan la tecnología con la sociedad. ¿Cuál es el mensaje principal que quiero dejar? Que ser ingeniero hoy no es simplemente un trabajo técnico, que es la posición de responsabilidad, es una decisión política cada vez que escribimos un código, cada vez que diseñamos un sistema. Y que esa responsabilidad es colectiva, no podemos hacerlo solos. Necesitamos comunidades, necesitamos colegas que compartan valores, necesitamos instituciones que nos apoyen. La universidad pública es una de estas instituciones. Es un espacio donde podemos reflexionar, donde podemos desarrollar conciencia crítica, donde podemos prepararnos para ser profesionales responsables. Y queremos agradecer a todos los docentes de la Cátedra de Ingeniería y Sociedad que nos han guiado en este camino reflexivo, a nuestros compañeros del grupo de tres que han participado en este debate intenso, rico y necesario. Y a ustedes, oyentes, que se han tomado el tiempo de escuchar, de reflexionar junto a nosotros, de conectar esos nodos. Sabemos que hay mucho más que decir, hay problemáticas que no pudimos abordar profundamente, hay perspectivas que no alcanzamos a incluir, pero esperamos que esto sea un punto de partida. Un punto de partida para la reflexión, para el cuestionamiento y para la acción responsable. Y los invitamos a volver, próximo miércoles a las 6 de la tarde, nuevamente en este espacio con nuevos temas, nuevos debates y nuevas conexiones. Pueden escribirnos, dejarnos comentarios, compartir este programa en redes sociales y pueden decirle a sus amigos y a sus colegas y también a los estudiantes. Creemos que estas conversaciones importan, que la reflexión crítica es un acto de resistencia, que imaginar otro futuro tecnológico es posible. Un futuro donde la tecnología sirva a la humanidad, a la justicia y a la sostenibilidad. Un futuro donde los ingenieros como nosotros tengamos coraje de cuestionar, de crear, de transformar. Somos Lautaro de Jesús González y Marco Vicio. Gracias totales.